sección que serían las preguntas incómodas. ¿Quién es Dios para Agustina? Dios es mi papá, literal. Viste que acá en Argentina está todo este tema de que se siguen buscando a los nietos de desaparecidos y el tema de la identidad. Y cuando hablas con personas que fueron adoptadas y que no son hijos biológicos, sino hijos del corazón, siempre está esto de la identidad. Para mí la identidad es importantísima en cualquier ser humano, ya sea la identidad biológica como la identidad espiritual. Para mí Dios es eso, es mi papá que me dio identidad y encontré en él un papá, realmente un papá objetivo frente a mi vida, a mi condición, a mi situación. Y es eso, es un papá amoroso, objetivo, y que no tiene ningún interés a cambio conmigo. Yo a veces digo que aún los papás humanos hay una especie de interés con nuestros hijos, que se porten bien, está el interés de que sean buenos alumnos, y cuando sos viejito está el interés de que te cuiden. Entonces siempre hay un amor condicional, con una condición. Este papá es sin condición, entonces es mi papá, me dio identidad y tiene un amor incondicional conmigo. Agus, ¿cómo llegas a esta transformación? ¿Cómo llegas a este proceso, a esta experiencia de tener un encuentro, como se dice, un encuentro con Dios, donde haces clic, donde vuelves a nacer? ¿Cómo llegas a esta transformación? Ay, qué difícil porque hace 22 años que soy cristiana, evangélica, pero hace 6 años que ya no tengo religión y siento que tuve un nuevo nacimiento. Teológicamente, si yo te digo esto, voy a decir una herejía, no es así, según la teología que manejamos acá los cristianos evangélicos. La teología dice que uno nace cuando acepta a Jesús y reconoce a Jesús como su Salvador. Yo lo tengo medio en duda ese nacimiento. Yo creo que no sé si nací 2 veces, por así decirlo. Una fue cuando me presentaron a Jesús y su amor, y salí de la situación que estaba, en la condición de adicta a las drogas, de una vida desordenada. Creo que ahí empezó un proceso, pero hoy, después de todo lo que viví, después, como te dije, de 22 años de practicar una religión desde el corazón, totalmente creyendo que era así, hace 6, 7 años que volví a nacer, que se me reveló Cristo, se me reveló esa persona. Yo antes conocía a Jesús, ¿viste? Cuando conoces a Jesús, conoces su amor, su obra, lo que había hecho en la cruz, cómo se portaba, lo que hacía, según lo que la Biblia dice y según lo que nos fueron contando y diciendo y lo que nos enseñaron. Pero cuando se me reveló la persona de Cristo, que es más profundo que Jesús, cuando se me reveló esa persona, nací de nuevo. Y ese nacimiento me trajo algunos problemas porque ya dejé de pertenecer a una religión evangélica, me salí de toda institución religiosa, de todos los cargos y lo que yo hacía en el lugar que estaba, y tomé la decisión de vivir a Cristo, que si te la tendría que explicar, no tiene que ver con portarse bien, no tiene que ver con hacer buenas obras. De hecho, las cosas que puedas ver en las redes que hago, ni siquiera es eso lo hace cualquiera. Hay ONGs que dan de comer, hay gente que tiene buenas acciones en la calle. La vida en el espíritu es imposible de explicarla con palabras. Creo que se vive, y por eso no sé cómo responderte esta pregunta. Si nací 2 veces, o si nací una vez y la otra resucité, no sé cómo explicarlo. Viste que dice Enrique Iglesias, tiene una canción que dice una experiencia religiosa. Religiosa, sí. Sí, es verdad. Sentí como que el ambiente o el lugar donde te desenvolviste en ese proceso de tu vida, como que colaboró para que vos conocieras al primer Jesús, como lo decís vos. Sí, yo siempre esto lo aclaro. A veces muchos, cuando pongo algún posteo en las redes o digo algo con respecto al sistema religioso, primero aclarar que yo es como que voy en contra o critico a un sistema religioso, no a las personas. Ahora, cuando estuve dentro de ese sistema, en mis principios, de cuando yo me drogaba y empecé con mis primeros pasos, me recontra ayudó. Y esto siempre lo aclaro porque siempre me dicen, te olvidás de dónde saliste. Y creo en principio de que a veces hay situaciones o personas que necesitan de una estructura religiosa para poder ser contenidas en un montón de cosas. Hoy, después de todo ese tiempo, a mí en ese momento me sirvió. Ahora, no puedo dar por sentado que esto sea bueno para todos, que a todos les sirva, porque así como a mí me sirvió, hay muchas personas que no les sirvió y que las dejó afuera. Decir que a mí me sirvió y a otros no es ser egoísta. Entonces, sí, a mí en principio me sirvió, pero a muchos no, y hoy entiendo de otra manera a Cristo y el Evangelio, y hoy por hoy no me sirve ese sistema. Una de las cosas que yo veo y yo percibo, por ejemplo, el tema de las mujeres dentro de ese sistema que
que tanto vos como yo criticamos, porque cuando yo critico en las redes sociales no doy nombre de una persona, de una institución, sino del sistema religioso. Una de las cosas que tiene este sistema, o algunos quieren reformarlo a último momento, es el rol de la mujer dentro de esa institución, y siempre tiene papeles secundarios. No sé cómo lo ves vos, pero siempre tiene un papel secundario. Y la Biblia también es un enfoque patriarcal, siempre apuntando hacia el hombre, como que el hombre es el único que tiene el teléfono de Dios, es el único que puede avanzar, no sé, conquistar, hacer revoluciones, y como que la mujer siempre tuvo el papel medio oculto, ¿no? Esos héroes invisibles. ¿Cómo lo ves vos? Tanto en la Biblia como dentro de la iglesia, dentro de la institución. Sí, primero está re bueno eso que aclarás, de que no tanto vos como yo no atacamos personas, sino un sistema, y también atacamos doctrinas mal enseñadas o mal empleadas o aplicadas. Hay muchas cosas que nosotros los cristianos evangélicos lo aprendimos y lo enseñamos mal. Hay cosas que no son tan así, entonces uno cuando ataca ese tipo de estructuras, ¿no? Bases que hicieron como al movimiento evangélico, hay muchas bases que no están del todo claras o no son correctas, uno ataca eso. Y bueno, yo digo que por ejemplo nosotros nos jactamos de decirle a los católicos de la Virgen María, pero nosotros tenemos muchas Vírgenes Marías y que no nos gusta que nos toquen y que nos digan. Entonces eso está bueno aclararlo. En base a lo que decís vos con respecto a la mujer y el machismo y demás, obviamente la mujer a nivel mundial, fuera de la religión, en el mundo y durante décadas y décadas, sufre y sigue sufriendo obviamente este machismo y esta desigualdad en cuanto a por portar vagina, ¿no? Por portar vagina, ¿no? Dentro de lo que mi tema, ¿no?, me representa, que es la parte estructural religiosa, son dos cosas. Primero, que la Biblia tiene un patriarcado terrible, pero porque la Biblia está contada por el pueblo judío, por la religión judía. Vos sabés que actualmente la religión judía, hoy no sé cómo estarán de reformados, pero la mujer en las reuniones religiosas en sus sinagogas no participaban, no podían leer los papiros o la Biblia o las cosas que ellos tenían, la Torá, no podían leer el Talmud, o sea, no tenían información que los hombres tenían. Ellas no tenían una relación con Dios porque no se les permitía hablar con Dios. Era como para los hombres, ellas no estudiaban. Entonces, a nivel Biblia, creo que nosotros los cristianos evangélicos perpetuamos ese patriarcado y ese machismo desenfrenado. Y vos fíjate que nosotros por años, vos sos mucho más chico que yo, Nata, pero yo hace 22 años, 23, 24, que estoy dentro de lo que es el mundo cristiano evangélico, y yo me acuerdo de ir a congresos donde nos adoctrinaban de qué tipo de mujer teníamos que ser. El consejo era: serví a tu marido en lo sexual, por más que no tengas ganas, para que no te engañe. Si te engañaba, vos eras la culpable. A la mujer dentro de la religión se la sexualizó, o sea, se la sexualizó muchísimo. La mujer es la culpable de si hay un hermano que tiene un mal pensamiento sexual, si hay pecados sexuales, la culpable es la mujer. Si había una situación dentro de la congregación, pero te estoy hablando hoy, 2021, de historias reales, donde me escribe varias personas me escriben, pero básicamente hubo una historia en particular donde me cuenta que el pastor le mandaba WhatsApp, insinuaba a una mujer una mujer de la congregación, a algo sexual. Ella no aguantó, lo contó, y a ella le dijeron que tenía el espíritu de Jezabel y que ella había venido de parte del diablo a hacer caer al hombre de Dios, y que ese espíritu siempre ataca al hombre de Dios. Entonces el pastor no tuvo ningún tipo de responsabilidad, se la echó a ella de la congregación y el problema se solucionó. Entonces la mujer nos adoctrinaban para ser la ayuda idónea, esposas, nos enseñaban que ellos eran la cabeza, cuando en realidad en Cristo no existe eso, la cabeza es Cristo. A nosotros nos decían que el hombre era la cabeza y nosotras el cuello. Este tipo de machismo y patriarcado dentro de la comunidad religiosa perpetuó el abuso sexual, la violencia de género, y así un montón el abuso psicológico, la violencia psicológica. La mujer dentro del mundo cristiano evangélico no podía quejarse mucho. Te cuento el caso de una mujer muy allegada a mi familia que
su esposo adicto, no cristiano, le daban el consejo de que tenga relaciones sexuales y mientras tenía relaciones sexuales orara por él. O sea, una mujer que no pudo disfrutar de su sexualidad, que lo único que hacía dentro de una relación sexual era orar, no estaba pensando en el placer, en su orgasmo, no estaba pensando en el amor que le tenía a su pareja, sino en hacer lo que le habían dicho. Creo que la mujer dentro del mundo cristiano evangélico sigue hoy actualmente sufriendo el machismo y el patriarcado que tanto mal hace.